Paz de Cristo, hermanos. En este momento estamos muy agradecidos con el Señor y le estamos dando una bienvenida en esta preciosa mañana. Reciban un saludo de parte de nuestra directiva, su servidor, Audio Camarillo, nuestro hermano Adán Méndez, secretario de la Federación de Varones, y nuestro hermano Diego Camarillo, tesorero de los varones. Hermanos, estamos contentos de poder conectarnos de esta manera con ustedes, aunque sabemos que los tiempos no son tan favorables como nosotros quisiéramos, pero pues sabemos que el Señor, hermanos, tiene todo bajo control. En este momento pues Dios ha puesto en nuestros corazones poder acercarnos con ustedes con algunas palabras. Quisiéramos tener la posibilidad de poder ir y visitarlos y platicar con ustedes personalmente, pero pues ya que no se puede, hermanos, por este medio queremos llegar hasta donde se encuentran ustedes y decirles que los amamos, hermanos, que estamos orando por ustedes, especialmente por todos los líderes locales de cada iglesia, por su pastor. Estamos pidiéndole al Señor que Él, hermanos, haga su voluntad de acuerdo a su divina misericordia, ya que Él tiene todo el control, hermanos. Y en este día quisiera compartir con ustedes unas palabras, por ejemplo, ahí en el capítulo 14 de San Mateo, nos dice la palabra de Dios así, en el verso 26, o desde el 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, porque enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, este tema es muy bonito y yo quisiera poder compartir un poco de lo que el Señor me ha puesto en mi corazón acerca de este texto. Este acontecimiento está relatado en 3 de los evangelios. Es uno de los únicos acontecimientos que también el evangelista Juan, el evangelio de Juan, nos narra. Y aunque todos tienen algunas diferencias en cuanto a la manera como ellos lo comparten, cada uno nos enseña ciertas cosas diferentes que nos amplían un poco más el conocimiento acerca de lo que el Señor es y cómo el Señor trabaja con nosotros. Primeramente quisiera ampliar un poquito acerca de este acontecimiento, porque si miramos el contexto nos dice que Jesucristo apenas acababa de alimentar a una multitud de 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de que los alimentó, el Señor manda a los discípulos que se adelanten hacia Betesda, que se suban a la barca y se vayan adelantando, que se vayan primero ellos. Y los discípulos le obedecen, se van, y Jesucristo se queda a despedir la multitud. Hay razones por las cuales el Señor Jesucristo tiene que hacer esta despedida, pero aparte de eso, después de que despide a la multitud, dice que se quedó a solas y se fue a orar. El Señor oraba como todo ser humano debemos de hacerlo. Como hombre caminó sobre las aguas, como Dios caminó sobre las aguas, pero como hombre Él también oraba. Y nos dice la palabra de Dios que después de que oró en el evangelio
de San Marcos nos dice que miró a los discípulos que estaban teniendo dificultades en la barca. Esto es muy importante y lo vamos a ver en un momento. Porque el Señor oró, y yo estoy seguro que no oró 5 minutos ni 10 minutos como nosotros acostumbramos tal vez hacerlo en algunas ocasiones. Para esto, en el relato de Juan nos dice que ellos ya habían remado dentro del mar aproximadamente 5 o 6 millas, y eran alrededor de las 3 y 4 de la madrugada. Entonces esto nos da a entender, hermanos, de que el Señor tiene un control total en las cosas que nosotros vivimos actualmente, o en todos los tiempos, todas las dispensaciones, todas las generaciones. Dios siempre ha tenido control de las cosas. Y es lo que el Señor muchas veces nos quiere enseñar a través de las situaciones, de las pruebas, a través de las tempestades. Nosotros estamos mirando, por ejemplo, en este acontecimiento, que el Señor los envía por delante. Los discípulos son personas obedientes, le obedecen al Señor, toman la barca y comienzan a remar mar adentro. Conforme se van adentrando en el mar, el Señor Jesucristo está despidiendo a la gente, va a orar. Y después miramos que viene una tempestad, que vienen las olas grandes, el viento fuerte. Y vamos a recordar que estos hombres eran nadadores experimentados. Por lo menos 5 pescadores estaban entre los discípulos del Señor. Hombres que habían crecido en el mar, que su vida diaria fue pescar y estar remando en las aguas de ese mar. Mas sin embargo los vemos batallando, los vemos preocupados, los vemos asustados. Y aquí lo primero que quisiera que notáramos, hermanos, es que la obediencia a nosotros no nos garantiza la ausencia de los problemas. El ser obedientes no siempre nos va a mantener alejados de los problemas, no nos va a poner Dios en una burbuja donde no nos vaya a suceder nada, donde no nos vaya a pasar nada, sino que estamos en un mundo y estamos bajo las leyes naturales, y nosotros tenemos que pasar por diferentes situaciones, a veces problemas económicos, a veces problemas de salud, a veces problemas emocionales, pero nosotros tenemos que entender que Dios está en el control, que Dios está en el asunto. Cualquier situación que nosotros estamos viviendo, cualquier situación que nosotros estemos pasando, Dios está en el asunto, Dios está en control de las cosas. Estos hombres obedecieron a Dios, mas sin embargo la tormenta vino, o la tempestad, mejor dicho, no era una tormenta, era una ráfaga fuerte de viento, eran las olas que se acrecentaron, que les causaron a ellos preocupación. Y también estamos mirando entonces en este relato que Dios no siempre va a premiar con la obediencia de una manera que nos cubra de todo problema. Siempre vamos a tener problemas. Mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la vida de los apóstoles. Los apóstoles murieron, los apóstoles se enfermaron. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Nosotros tenemos que saber de que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, vamos a sufrir las consecuencias de la naturaleza. Por eso ahí nosotros podemos mirar en Corintios, porque va a haber un día, hermanos, cuando el Señor va a transformar nuestros cuerpos, y precisamente es cuando nosotros vamos a salir vencedores, y cuando nosotros ya no vamos a tener este tipo de problemas que tenemos ahorita. Dijo Pablo allá en la carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En esa transformación es cuando nosotros vamos a salir totalmente victoriosos, porque dice la palabra de Dios: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Cuando nosotros, hermanos, seamos transformados de esa manera, entonces ahí vamos a estar como nos señala en Apocalipsis. Ahí no habrá lloro, ahí no habrá tristeza, ahí no habrá enfermedades, ahí no habrá dolor. Pero mientras estemos aquí, hermanos, aunque seamos obedientes a la palabra de Dios, tenemos que pasar por situaciones difíciles. Ahorita muchas personas se preguntan, muchos hasta piensan en dudar de la palabra de Dios, porque decimos, ¿y por qué los hermanos pastores, ministros, evangelistas, misioneros que le sirven a Dios, que trabajan duro para servirle a Dios, son víctimas del coronavirus e incluso hasta muchos pastores han muerto? Pero si no es de una cosa, de otra, pero siempre vamos a pasar por ese lapso. Vamos a morir un día, vamos a enfermarnos un día. Si no es del coronavirus, va a ser de otra cosa. Pero lo que nos tiene que interesar a nosotros es saber que Dios está en control, que Dios está mirándonos. Porque es lo que dice precisamente ahí en Marcos, hablando del mismo relato. En Marcos dice que el Señor se quedó a orar, los discípulos se fueron y eran como 5 o 6 kilómetros dentro del mar, en la madrugada, y con el viento es imposible que una persona pueda mirar a esa distancia. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que Jesucristo los miró que estaban batallando en medio del mar. Y lo que nos quiere dar a entender ahí el escritor en San Marcos es lo mismo que nos quiere dar a entender el salmista en el Salmo 139, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí nos lo dice el Salmo 139, mire lo que dice. Dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Dice, la noche resplandece como el día, los mismos te son las tinieblas que la luz. No importa en qué situación nos encontremos, no importa cuál sea la tempestad que estamos viviendo, y aunque parezca que estamos solos, Dios está mirándonos ahí donde nosotros nos encontramos. Dios está mirando nuestras batallas, Dios está mirando nuestras tempestades. Pero lo que el Señor quiere muchas veces, hermanos, es enseñarnos a confiar en Él. Es enseñarnos de que Él puede sacarnos de cualquier situación y que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Porque muchas veces nuestra confianza no está en el Señor, o muchas veces el Señor simplemente nos quiere llevar a una dimensión diferente, nos quiere llevar a un mejor conocimiento de su persona, a un mejor conocimiento de su palabra. Porque el Señor está mirándolos a distancia, el Señor está viendo la situación en la cual se encuentran ellos. Y esto me ayuda, hermanos, a considerar también acerca del acontecimiento que está en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, acerca de Lázaro. Lázaro y sus hermanas de Lázaro eran grandes amigos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando iba a Betania, el lugar especial para Él, para llegar a descansar, era ese hogar donde estaba María, Marta, Lázaro. Pero Lázaro se enfermó cuando Jesucristo no estaba en Betania. Y esta enfermedad la miraron muy grave y enviaron a llamar al Señor Jesucristo. Le dijeron, al que amas se encuentra enfermo. Porque Dios amaba a Lázaro, Dios amaba a esa familia, Dios nos ama también a nosotros. Mas sin embargo, cuando le dicen que está enfermo, Jesucristo no entró en pánico. Jesucristo no actuó desesperado y se regresó para ir a sanarlo. Jesucristo solamente dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Entonces, espera el Señor Jesucristo cierto tiempo antes de regresar a Betania. Dura 2 días todavía ahí en Betania, antes de regresar a Betania. Y cuando regresa,
regresa porque él ya sabe que Lázaro ya murió. Ahora esta transición por la cual pasa Marta y María es un momento de dolor, de desesperación, donde ellas pierden al ser amado a su hermano. Y el Señor Jesucristo dejó que todo esto sucediera. El Señor Jesucristo sabía que estaba enfermo. Y el Señor Jesucristo lo podía sanar. Y era hasta donde alcanzaba la fe de Marta y de María. Ellas conocían a Jesucristo como el sanador, pero no lo conocían como el dador de la vida. Y a veces eso es lo que tenemos que entender, que a veces no conocemos al Señor lo suficiente y a veces pasamos por dificultades para conocer quién realmente es el Señor. Y cuando Jesucristo regresa, Marta y María lo reciben y dicen: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Ellas pensaban que su poder se limitaba mientras él estaba en vida, mientras Lázaro estaba viviendo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, y fíjese, si ellas no hubieran pasado por este momento de dificultad, por este momento de prueba, esa palabra, yo soy la resurrección y la vida, nos haría falta en la Biblia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras que están a raíz de todo lo que vivió Marta y María. Pero para eso tuvieron que pasar ellas por un momento de dificultad, un momento de prueba, un momento de dolor. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios está trabajando ahorita a través de nosotros. Si estamos viviendo alguna situación difícil, el Señor algo tiene, algo nos quiere enseñar, nos quiere llevar a una dimensión diferente, pero el Señor nos está mirando. Él sabe la prueba que estamos viviendo, Él sabe las tempestades que estamos pasando en estos momentos. De esta manera, el Señor vino y resucitó a Lázaro. El Señor vino y les enseñó, les mostró el gran poder que el Señor tiene, que no solamente se limita a sanar enfermedades, sino que se limita a través de lo imposible que Él puede restaurar hasta lo más destruido, hasta lo más destrozado, hasta lo más pervertido que haya. El Señor tiene poder para restaurarlo. Y es precisamente lo que hizo con Lázaro. Lázaro ya estaba descompuesto, su cuerpo estaba descompuesto. Incluso no querían quitar la piedra porque ya olía mal el cuerpo de Lázaro. Pero el Señor Jesucristo lo restaura. Eso pudo hacerse solamente a través del sufrimiento de dos hermanas que tuvieron que pasar por ese proceso para mostrarnos a nosotros en estos tiempos que Dios es todopoderoso, que Él es el Dios de la vida y Él es el Dios de la muerte, que Él tiene potestad sobre todas las cosas. Y así de esa manera están los apóstoles o los discípulos, mejor dicho, están dentro de la mar y están mirando la tempestad, están atribulados y Jesucristo los está mirando desde la tierra. Fíjese, Jesucristo está en la orilla del mar, Él no está todavía en la mar, pero cuando mira su situación, Él comienza a caminar sobre las aguas hacia donde están ellos. Y cuando se va acercando a los discípulos, ellos dicen algunas versiones más modernas, dicen que ellos gritaron con terror, con chillido. Me imagino que en aquellos tiempos, por la vestimenta que se usaba tradicionalmente al caminar sobre las aguas en la madrugada, yo creo que solamente miraban las ropas del Señor Jesucristo y que iban caminando sobre las aguas. Entonces lo primero que a ellos se les vino a la mente que era una aparición de un fantasma. Y horrorizados comenzaron a gritar, atemorizados comenzaron a llorar, quizás ya no hallaban qué hacer aparte de la tempestad, todavía encima de esto les viene un fantasma. Pero lo hermoso, hermanos, es cuando el Señor se acerca a ellos y les dice: no tengan miedo, yo soy, gloria sea el nombre del Señor. Es cuando nosotros nos damos cuenta y nos recordamos de allá de la zarza ardiente, cuando le dijo el Señor Jesucristo a Moisés: el yo soy te ha enviado.
Entonces, cuando esto sucede, hermanos, cuando esto sucede, el atrevido de Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Es muy importante entender, hermanos, que Jesucristo, cuando va caminando sobre las aguas, que les dice a ellos: yo soy, el entendimiento de los apóstoles, rápidamente ellos se contentan, se alegran porque llegó el Maestro con ellos. No se calma la tempestad sigue, las olas siguen engrandecidas, el viento sigue soplando, mas sin embargo ellos se sienten más seguros porque Jesucristo les habló y les dice que Él es el que viene en camino. Ahora, Pedro, las palabras de Pedro son palabras claves, porque el Señor, Pedro, en el versículo 28 del capítulo 14 de San Mateo, le dice: Señor, si eres tú, manda. El apóstol Pedro fácilmente hubiera podido brincar de la barca e ir hacia Jesús. El apóstol Pedro fácilmente hubiera dejado, mas sin embargo Pedro nos da aquí algo, nos dio una luz muy fuerte y nos dice que Él le dice: si eres tú, manda. Él espera que el Señor le ordene, que el Señor diga su palabra. En la palabra del Señor, hermanos, hay autoridad, y en la palabra del Señor hay esperanza. Y cuando el Señor le dice: ven, es entonces que Pedro se atreve a dejar la barca. Esto de decir manda es cuando nosotros esperamos a que la voluntad de Dios sea la que nos guíe. Pero también es el clamor. No esperar a que alguien nos diga a nosotros solamente, sino hay que estar orando, hay que estar pidiéndole al Señor cuando nosotros queremos aventurarnos a un proyecto, cuando nosotros queremos hacer algo en lo cual nosotros no estamos bien seguros si debemos o no debemos hacerlo. Tenemos que acercarnos al Señor y poner en sus manos cualquier cosa que nosotros tengamos en mente. A veces, como directivas locales, tenemos planes y a veces queremos hacerlos sin consultar a Dios. A veces queremos hacer lo que se nos viene a la mente, y está bien, porque nosotros tenemos muchos planes, muchos proyectos, soñamos hacer grandes cosas, pero a veces se nos olvida poner a Dios en primer lugar y decir: Señor, manda. Señor, tú decide. Señor, si a ti te place, dime que lo haga, dame la oportunidad de hacerlo, háblame de alguna manera para que yo pueda hacer este proyecto que me he propuesto. Porque a veces es lo último que hacemos, buscar a Dios. A veces estamos como la mujer aquella que tenía el flujo de sangre. Todo lo probó, buscó por todas maneras de ser sana, gastó todo su dinero y como última opción dejó a Dios, dejó a Jesucristo. Entonces ahí el apóstol dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. Cuando el Señor le dice ven, es porque ya hay una aprobación y el Señor está respaldando lo que Él está decidido a hacer, y esto logra hacer que las barreras de la naturaleza sean vencidas en ese día, porque Pedro logró caminar sobre las aguas, lo que ningún hombre ha logrado antes ni ha logrado después. Pedro lo hizo porque él supo preguntarle al Señor que le mandara. No se aventuró, sino que él, antes de salir de la barca, le dijo: Señor, manda. Y el Señor muchas veces nos está diciendo, hermanos, que nosotros salgamos de la barca. El Señor con su aparición, con su cuidado, con su voz del yo soy, nos está diciendo que salgamos de la barca, que nos aventuremos a las cosas nuevas, a las cosas que parecen imposibles, a las cosas que parecen sobrenaturales.
Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios que no se rige a las leyes naturales de este mundo. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso. Y Él a veces nos está mandando a nosotros, nos está insinuando que salgamos de la barca, que vayamos más allá, que comencemos a caminar sobre las aguas, que salgamos de esta expansión. Pero muchas veces no queremos dejar la barca. Muchas veces estamos dentro de la barca porque eso a nosotros nos da seguridad. La barca muchas veces a nosotros nos hace sentir seguros. La barca a veces a nosotros nos está diciendo que no salgamos porque afuera hay peligro. Pero si Dios está mirando, pero si Dios está llamando, pero si Dios está respaldando, no tenemos que tener miedo de salir de la barca. ¿Qué es la barca? La barca representa todo aquello que nos inspira confianza, todo aquello que nos inspira a nosotros protección, pero que no viene realmente de Dios, o que no es realmente de Dios, o que son cosas naturales que hay en este mundo. Por ejemplo, la barca puede ser nuestro trabajo. Nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo y es necesario. El trabajo es necesario, pero nuestra confianza debe de estar en Dios. En una ocasión el Señor le habló con un joven que se acercó con él y le dijo: Señor, ¿qué es lo que yo necesito para ser salvo? Y el Señor lo invitó a salir de la barca. Le dijo: anda, vende todo lo que debes, lo que tienes, y dáselo a los pobres. Era una invitación para que él saliera de la barca, porque en su barca él estaba seguro, tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. Mas sin embargo, este hombre no estuvo dispuesto, dice que se fue triste. No tuvo el valor de dejar la barca, no tuvo el valor de dejar aquello en lo que él confiaba. Como nosotros a veces podemos estar en esa situación que confiamos muchas veces en lo que nosotros somos o en lo que nosotros tenemos, en lo que hemos puesto nuestra confianza. Pero Dios nos está llamando a salir de la barca. Nosotros tenemos que salir de la barca a caminar sobre lo sobrenatural. Vamos, hermanos, a unirnos y vamos a buscar la manera de caminar, de hacer cosas, hermanos, diferentes a las que estamos acostumbrados a hacer. Salir de la barca significa, hermanos, dar pasos de fe. Donde nosotros pensamos que no podemos, Dios está ahí con nosotros para lograr que las cosas que parecen imposibles sean posibles. Ahora en el 31 de octubre vamos a tener, hermanos, nos vamos a poner en oración y en ayuno con nuestra directiva de varones del distrito, mi hermano Adán y mi hermano Diego y yo. Vamos a estar orando, hermanos, estamos orando por todos ustedes. Estamos pidiéndole al Señor por cada pastor local, por cada presidente local. Estamos pidiéndole al Señor que bendiga a su pastor, que bendiga a su directiva. Y los estamos invitando, hermanos, a que ese día se unan con nosotros en ayuno y oración el 31 de octubre, que salgamos, hermanos, de la barca, que comencemos a caminar sobre las aguas, que comencemos a caminar en lo imposible, que comencemos a hacer cosas sobrenaturales. Dios está dispuesto, hermanos. Solamente está de que nosotros le clamemos y le pidamos al Señor. Como le dijo Pedro: manda. Y como dijo el profeta: heme aquí, Señor. Porque el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré? Y el profeta no dijo: yo voy, y se fue. No, dijo: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Si nosotros le pedimos al Señor, hermanos, que el Señor sea el que nos envíe, que el Señor sea el que nos respalde, el Señor está dispuesto, pero tenemos que estar dispuestos nosotros también a dejar la barca. La barca muchas veces es nuestra comodidad. A veces estamos acostumbrados, hermanos, a una vida espiritualmente puede decirse pobre, muy poca lectura de la palabra de Dios, muy poca oración, muy pocos ayunos, y estamos muy confiados dentro de la barca. Estamos confiando prácticamente en nuestras capacidades, de lo que tenemos, de nuestros ingresos.
Y nosotros tenemos que aprender a confiar más del Señor. Que esto que está sucediendo alrededor de nosotros no sea, hermanos, para pensar que es una tormenta que viene para destruirnos. No, hermanos. Es algo que el Señor está poniendo para que nosotros despertemos espiritualmente. Para que nosotros empecemos a clamarle al Señor. Para que nosotros pasemos a una dimensión diferente. Para que nosotros aprendamos más del Señor, aprendamos más a confiar en el Señor. Yo le aseguro que Marta y María y Lázaro, después de la resurrección de Lázaro, de ahí para adelante, todo fue diferente. Ahora había una confianza más fuerte en el Señor. Ahora sabían que el Dios de lo imposible tenía más poder de los que ellos se habían imaginado antes de la resurrección de Lázaro, pero tuvieron que pasar por ese proceso de dolor y de sufrimiento. Los apóstoles, después de que Jesucristo entró en la barca, dice que le adoraron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Su perspectiva acerca de Jesucristo cambió totalmente. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo miraron a Él en medio de la tempestad y vieron que el Señor tenía poder, tanto para hacer al hombre caminar sobre las aguas, como para mandarle a la tempestad que se calmara. Entonces, a veces nosotros, estas situaciones difíciles, estos problemas, bien sean enfermedades, bien sean problemas económicos o emocionales, de cualquier categoría que sean, si nosotros, hermanos, permanecemos en el Señor y le pedimos al Señor que nos mande en medio de la tempestad a caminar sobre las aguas, a hacer cosas imposibles, cuando logremos cruzar, hermanos, al otro lado, cuando pase todo esto, nosotros vamos a tener, hermanos, una perspectiva muy diferente de Dios. Vamos a confiar más en el Señor. No digo que no confiemos ahorita, sí confiamos, pero podemos confiar mucho más en el Señor. Podemos hacer muchas cosas más grandes por el Señor. Yo te invito, hermano varón, hermano líder, especialmente líderes de las iglesias locales. Yo les invito, hermanos, a que este 31 de octubre nos unamos en oración y en ayuno. Yo sé, hermanos, que lo hacemos en muchas iglesias locales, yo sé que lo estamos haciendo, pero solamente vengo a pedirles unión, que en ese día todos nos unamos con un mismo propósito, que oremos, hermanos, por todos nuestros pastores del distrito, por todos los líderes del distrito, que oremos, hermanos, por nuestra directiva, por nuestro hermano Hugo Ramos, nuestro hermano Celso Franco, nuestro hermano Pedro, hermanos Pedro Cruz. Son hermanos que en medio de esta situación también han tenido ellos que clamar al Señor, y han tenido ellos que dejar la barca y comenzar a caminar también sobre las aguas por esta situación, y tenemos que estar orando unos por los otros, hermanos. Yo les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que este 31 de octubre, hermanos, nos unamos todos a orar con ese propósito. Oremos, hermanos, por los misioneros. Oremos, hermanos, por los evangelistas. Hermanos, estamos contentos de poder llegar hasta ustedes por este medio. Fue algo, hermanos, espontáneo. Estuvimos hablando con nuestro hermano Diego y nuestro hermano Adán Méndez y llegamos a este acuerdo que vamos a estar tratando, hermanos, de estar en comunicación con ustedes de una u otra manera. Así que si le llamamos, hermanos, por teléfono, por favor, contéstenos, platiquemos un rato, conversemos. Es necesario que, hermanos, que estemos unidos, que estemos en comunicación. Y mi deseo, hermanos, es que el Señor mucho les bendiga. Que mucho les bendiga el Señor, hermanos, y que sigamos adelante luchando, que sigamos orando unos por los otros, porque, hermanos, el Señor está a las puertas. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, le doy muchas gracias. Esperamos llegar hasta sus hogares y esperamos, hermanos, que seamos de bendición. Que Dios mucho le bendiga, hermanos. Amén.